Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a aprender algunas cosas muy interesantes sobre la geografía de España. Vamos a pinchar aquí, pulsa para empezar. Y como podéis ver en el índice, hablaremos de dónde se encuentra este país, con qué países y mares limita, cómo es su relieve, qué ríos recorren su territorio y qué tipos de clima podemos encontrar. Vamos a empezar con los límites y en primer lugar, pues hay que saber que España se encuentra en el suroeste de Europa y ocupa la mayor parte de la península ibérica. Limita al norte con Francia, con Andorra y con el mar Cantábrico, al este con el mar Mediterráneo, al sur con África y el mar Mediterráneo por esta zona y el océano Atlántico por esta otra zona, y al oeste con el mar Atlántico o el océano Atlántico y Portugal. En cuanto al espacio geográfico, hay que saber que España está dividida en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que serían estas dos de aquí, Ceuta y Melilla, que se encuentran en el continente africano. En el mapa podéis ver todas las comunidades autónomas y bueno, pues es importante que de cara al examen sepáis situar cada comunidad autónoma sobre un mapa mudo. ¿Sí? Si os dan un mapa en el que no aparezca ningún nombre de ninguna comunidad y os dicen, pues situad Galicia, pues que sepáis que Galicia está aquí, situad Madrid, que se encuentra en el centro de España. Entonces, bueno, pues echad un vistazo a todas las comunidades autónomas y a su localización. Por otro lado, hay que destacar también que cada comunidad autónoma tiene su propio territorio, su capital y su gobierno. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, se divide en 4 provincias: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Y en nuestro caso, que lo vimos en la primera unidad, pues el País Vasco se divide en 3 provincias: Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. En cuanto al relieve de España, bueno, aquí tenéis un vídeo que podéis visualizar cuando accedáis a través del Moodle, de la plataforma de Moodle. Y aquí tenemos el mapa físico de España. Entonces, bueno, hay que destacar que el relieve de España es muy variado. Por un lado, nos encontramos con la meseta central, que ocupa el centro de la península y está dividida en 2 partes, la submeseta norte y la submeseta sur. En el centro de la submeseta sur se elevan los Montes de Toledo, que está formado por sierras de poca altitud. El sistema central es una cordillera que atraviesa la meseta central. Aquí la podemos ver en el mapa. Por otro lado están las montañas que rodean toda la meseta y serían en este caso el macizo galaico, aquí en la zona de Galicia, la cordillera cantábrica al norte que recorre gran parte de la costa cantábrica, el sistema ibérico al este, que está formado por varias sierras y separa la meseta de la depresión del Ebro, y Sierra Morena al sur, ¿sí? Que la tenemos por aquí, que separa la meseta central de la depresión del Guadalquivir, que veremos más adelante. Luego están también las montañas exteriores a la meseta, que en este caso serían los Pirineos, que forman la frontera entre España y Francia, son montañas muy elevadas. Los sistemas béticos al sur, la cordillera costero-catalana, que está al noroeste, es una cordillera paralela a la costa, y los montes vascos, entre la cordillera cantábrica y los Pirineos, separan la zona costera del interior. Y luego estarían también las depresiones, que son terrenos que están a una altura más baja que las áreas que le rodean, y en España habría 2 depresiones. Está la depresión del Ebro, por aquí fluye el río Ebro, entonces en esta zona estaría la depresión del Ebro, una zona más baja. Y aquí en el sur de España la depresión del Guadalquivir, que sería toda esta zona de aquí. Este es el río Guadalquivir. Sí, pues esta sería la depresión del Guadalquivir. Y luego, por último lugar, en cuanto al relieve de España, destacar las islas, los archipiélagos. Están el archipiélago, un archipiélago es un conjunto de islas. Están las Islas Baleares,
al este y en el mar Mediterráneo y tienen un relieve poco montañoso. Están formadas por 5 islas: Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera y Cabrera. Y luego las Islas Canarias, que aunque aquí las veamos pues cerquita de la península, están más abajo. Por eso cuando alguien coge un avión más o menos son unas 3 horas en llegar. Pero bueno, en el mapa siempre figuran aquí a mano izquierda. Eso, están al oeste de África y en el Océano Atlántico y son 7 islas: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Tienen un relieve volcánico y muy montañoso. Y en este caso el Teide, que se encuentra en Tenerife, es el pico más alto de toda España. Siguiendo con el índice de la unidad, ahora nos tocaría hablar de la hidrografía, los ríos. Los ríos de España, bueno, estos serían los principales, los más importantes: el Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro. Pero también es importante saber que los ríos se agrupan en 3 vertientes en función del mar donde desembocan. Está la vertiente cantábrica, formada por aquellos ríos que desembocan en el mar Cantábrico, ríos cortos pero con mucho caudal, como el Nalón, el Bidasoa y el Orea. Aquí los podéis ver en el mapa. Por otro lado estaría la vertiente mediterránea, que son ríos, está formada por ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Son ríos más cortos y con caudal irregular, como serían el Ebro, el Júcar y el Segura. Y en último lugar, la vertiente atlántica, que son ríos que desembocan en el Océano Atlántico y son ríos largos y caudalosos, como el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Y por último, dentro de esta unidad, nos quedaría trabajar pues la gran variedad de climas que tiene España. Concretamente, 5 climas. En primer lugar está el clima oceánico. Este tipo de clima se encuentra en el norte de España, en lugares como Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y también en algunas zonas de Aragón y Castilla y León. Las temperaturas no son muy extremas, ya que el mar ayuda a que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Llueve bastante durante todo el año y en estas zonas crecen bosques con árboles que necesitan mucha agua, como las hayas, robles o castaños. Y también hay muchos matorrales, como los helechos y los tojos, y grandes prados llenos de hierba verde casi todo el año. Este sería el primer tipo de clima. El segundo tipo de clima, el clima de montaña. Este clima aparece en las zonas más altas, en los sistemas montañosos. En verano las temperaturas no son muy calurosas y en invierno hace mucho frío. Llueve bastante y cuando hace este frío, pues esta lluvia puede convertirse en nieve, como podemos ver aquí en la imagen. En las partes más altas crecen sobre todo prados y algunos arbustos, y un poco más abajo hay bosques de pinos y abetos, y en zonas aún más bajas pues podemos encontrar robles. Este sería el segundo tipo de clima. El tercer tipo de clima que se da en España, el clima mediterráneo de interior. Es un clima que se da en el centro de España, en la meseta y también en la zona de la depresión del Ebro. Las temperaturas cambian mucho, en verano hace mucho calor y en invierno hace bastante frío. Y llueve poquito a lo largo del año. En muchas partes las plantas que antes habían desaparecido pues han sido sustituidas por cultivos. Y en las zonas más secas crecen plantas que necesitan muy poca agua, como el esparto. En los lugares más fríos crecen árboles pues que aguantan bien el frío, como es el caso del enebro. El cuarto clima que se da en España sería el clima mediterráneo típico. Es un clima que lo podemos encontrar en zonas que están junto al mar Mediterráneo. Los inviernos no son muy fríos y los veranos son bastante calurosos. Llueve poco y cuando llueve casi siempre es en primavera y en otoño. En esta zona pues hay bosque mediterráneo donde crecen árboles como encinas, alcornoques, pinos y en algunos lugares robles. Y también hay muchos arbustos como el tomillo, romero, la retama y el espliego, que están bien adaptados a vivir con poca agua. Y al último clima que se da en España
sería el clima subtropical. Este clima únicamente se da en las Islas Canarias. Durante todo el año las temperaturas son suaves, sin mucho calor ni mucho frío, y llueve poco, aunque en el norte de las montañas sí que es verdad que cae algo más de lluvia que en el sur, gracias a unos vientos húmedos llamados alíseos. Las plantas que crecen allí están adaptadas a la falta de agua, como por ejemplo las palmeras, aquí podéis observar en la fotografía, y en las zonas medias de las montañas podemos encontrar bosques de laurisilva, que es un bosque típico de esta zona. Y en las partes más altas podemos encontrar el pino canario y la retama. Y con este último clima, pues terminamos nuestro recorrido por la geografía de España. Espero que os haya resultado interesante y que ahora pues tengáis una visión más clara de cómo es este país. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por la atención.